Entonces, bueno, muchachos, ¿qué vimos en el taller pasado? Vimos la teoría inicial, sumatorias de rima, vimos propiedades. ¿Hasta qué es lo máximo que han avanzado en clases? Es que no me gusta como adelantarme a lo que vayan visto con los profes. ¿Qué ha sido lo último que han visto? ¿Qué fueron lo último? Ya Pues definieron la integral como tal. lo último que nosotros hemos visto es área bajo la curva, con lo de límites y eso. Ah, listo, como... Ah, bueno, es que hay unos que avanzan más rápido que otros, entonces toca ir un poquito al ritmo de los que están de últimos. Pero entonces ya verán la integral definida con la definición de sumatorio. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer más que todo ejemplos. Tengo un ejercicio del parcial pasado, que es el único ejercicio que relaciona este primer tema que es de sumatorias de Riemann, perdón. Y ese ejercicio, la verdad, es un poquito complicadito, un poquito cascarudo, pero entonces ahorita lo hacemos, para que pongan toda la concentración en ese ejercicio. Vamos a empezar con algo sencillo, muchachos. Vamos a empezar con este ejercicio. Nos dicen, halla el área bajo la curva y igual a 2x. Nos dicen el intervalo en 1,3 con el límite de Rn con n a infinito. O sea, ¿qué nos están diciendo en el ejercicio? Calculemos el área bajo esta curva en el intervalo de 1 a 3, tomando right, son la derecha, rectángulos con el borde hacia la derecha, con infinitos rectángulos. ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta acá? Listo. Entonces, ¿de dónde partimos siempre, muchachos? Siempre vamos a partir para este tipo de ejercicios de la definición. ¿Cuál es la definición? El límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de i igual 1 hasta n de f de x sub i. Recuerden que el x sub i son los puntos de la derecha, Rn, right? Y si hago x sub i menos 1, son los de la izquierda. ¿Listo? Por delta de x. Donde recordemos que delta de x, ¿quién es? ¿Quién me dice? ¿Cómo vamos? Ya entró bastante gentecita, qué bueno. Donde recordemos que el delta de x, para que no les olvide, es b menos a sobre el número de rectángulos que vayamos a partir esa área. ¿En cuánto lo vamos a partir? En infinitos, entonces la dejamos sobre n. ¿Y quién es b? B es 3 y a es 1. B es el punto final del intervalo y a es el punto inicial del intervalo. Entonces sería 3 menos 1 sobre n. En conclusión, el delta de x es ¿quién? El 2 sobre n. ¿Vamos bien hasta acá? Si voy muy rápido, me dicen, paro. Gabriela, ese es el primer punto no sé, de pronto es un punto del taller de ustedes, pero es un punto que tengo aquí yo pues preparado desde hace mucho tiempo. Entonces no sé si sea el primero del taller de ustedes o de pronto ni se lo pusieron. Pero es la idea, o sea, el todo, muchachos, es que en estos talleres y pues en general en el estudio es que no mecanicen, o sea, que primero tengo esto y hago esto otro, porque no les sirve de nada. La idea, muchachos, es entender la idea de por qué hacemos las cosas y a base de qué definición. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Pues supongo que sí. Entonces, ¿qué queremos encontrar? El área, recordemos que este es el área de acuerdo a esta definición. Ya tenemos el delta x. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el x sub i. El x sub i, recordemos que es el punto inicial más i veces el delta de x. La ventaja es que ya tenemos todos los ingredientes. Tenemos el a y tenemos el delta x. ¿Quién es a? A es 1, el inicio del intervalo, más i veces delta de x. Y delta de x, ya lo encontramos, es 2 sobre i. Entonces, el x sub i es 1
más 2i sobre n. Vamos bien hasta acá. Si voy muy rápido me dicen que como ya calenté ahorita en la clase de varias, entonces vengo como inspirado. Entonces, bueno, ya tenemos todo. Literalmente ya tenemos el delta de x, el xy. Y la función nos la regalaron. Entonces ya tenemos todo para aplicar esta definición del área. Entonces, ¿el área quién es? Es el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la función evaluada en este punto. Entonces, primero la va a hacer así genérica, la función de 1 más 2 veces i sobre n por el delta x. Y el delta x ya lo tenemos, es 2 sobre i. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es evaluar en la función este punto. Entonces, donde esté la x en la función, voy a reemplazar por 1 más 2i por n. Entonces, esto va a ser el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la función evaluada en 1 más 2i sobre n. Entonces, donde esté la x, reemplazo por el punto. O sea, 2 por 1 más 2 por i sobre n. Este 2 sale es de la función. Recordemos que esta es nuestra función con la que estamos trabajando. ¿Vamos claros hasta acá? Y todo esto multiplicado por 2 sobre n, que viene del delta x. ¿Vamos claros hasta acá, muchachos? No quiero que se me pierdan. Bueno, entonces ya que empezamos a hacer aquí ahora, para acabar de resolver el ejercicio, empezar a manipular esta expresión. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Es que podemos multiplicar este 2 con este 2 e introducir toda esa fracción dentro del paréntesis. Entonces, con permiso, voy a borrar desde aquí al inicio. Tranquilos que está grabando, más tarde les comparto la grabación. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar otra vez. Área es igual al límite, n cuando tiene infinito, de la sumatoria igual a 1 hasta n. ¿De quién? 2 por 2, 4. 4 por 1, 4 sobre n. 4 sobre n más 4 por 2 y 4 por 2, 8 por i. Y n por n, n al cuadrado. ¿Listo? A ver, Cristian hace aquí una pregunta. En la sumatoria, ¿los términos n son constantes? Sí, dentro de la sumatoria, las n tienen el papel de las constantes. El que nos dice la sumatoria de quién depende está aquí abajo. La sumatoria nos dice que estamos dependiendo desde la i. Entonces esa sumatoria depende de las i. Las i si no las podemos sacar como constantes. La n sí. Listo. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Vamos bien. Aquí lo que hicimos fue multiplicar este 2 por 2 y nos queda 4 sobre n. Y ese 4 sobre n, distribuirlo para cada miembro de este paréntesis. Listo. Creo que vamos muy bien hasta acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es sacar factor común. ¿Cuál es el término común en cada elemento de esta sumatoria? ¿Quién es el que me va a decir? ¿Va a decir Paulina o Julián? ¿O Juan Manuel? ¿Quién es? ¿Quién es el factor común en estos dos términos? 4 sobre n. Muy bien, Jefferson. Entonces, si yo saco 4 sobre n como factor común y como el 4 y la n son constantes, las puedo sacar de la sumatoria. Entonces, me va a quedar 4 sobre n sumatoria de igual 1 hasta n. Si a 4n le quito 4n, ¿cuánto me queda? Me queda 1. Si a 8 le quito 4, ¿cuánto me queda? Me queda. Si a 8 le divido por 4, perdón, 8 dividido 4, me da 2. Y si a 2 n's, aquí tengo 2 n's, n al cuadrado son 2 n's, le quito una, pues me queda otra. ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Vamos bien. Aquí, muchachos, este espacio es para que hagan preguntas, si sienten perdidos, si hay un paso que no entendieron,
Ahí mismo escriben o sin pena, encienden el micrófono y me dicen, yo me perdí acá y ahí mismo resolvemos la duda. Entonces, bueno, ¿vamos bien hasta acá? Creo que sí. Me perdí en eso último. Listo, Miguel, esa es la idea. Miguel, hasta aquí creo que vamos bien. Aquí lo que hicimos fue sacar factor común. Venga, volvamos a sacar factor común. Es más, no saquemos factor común 4n, sino saquemos 2n. La idea de sacar factor común para los que se les olvidó es mirar qué factores hay repetidos en cada elemento de la suma o la resta o un producto. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que vemos que hay repetido en cada suma? Las n's. Aquí hay una n y aquí hay dos n's. También vemos que en el numerador son números pares. Entonces yo puedo sacar también un factor par de cada numerador. Entonces yo voy a sacar como factor común el 2 sobre n. También puede sacar el 4n porque es factor repetido en cada integrante de la suma. Entonces, aparte lo saqué de la sumatoria porque como es un valor constante, lo puedo sacar fuera de la sumatoria. Entonces, para aplicar el factor común, después de haberlo sacado, simplemente yo me imagino. Si a 4 le divido por 2, ¿qué me queda? 4 dividido 2 es 2. Y si a una n le quito la n que saqué, pues no me queda nada, me queda simplemente el 2. Más, si a 8 lo divido por 2, ¿me da cuánto? Me da 4. Y la i queda igual. Y aquí yo tengo dos n's. Si yo tengo dos n's y le quito una, ¿cuántas me quedan? Me queda una n. Pues espero que hasta aquí vamos re bien. ¿Qué voy a hacer a continuación? Ahora lo que voy a hacer es aplicar propiedades de la sumatoria. Recordemos que la sumatoria se puede aplicar para la suma de factores. Entonces yo simplemente puedo aplicar la sumatoria de igual a 1 hasta n de 2 y la sumatoria de 4i sobre n. No la voy a copiar, pero pues se distribuye. La sumatoria es distributiva. Entonces me va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito de 2 sobre n por, recuerden que esto es por, la sumatoria de 2. ¿Cuánto me dicen la sumatoria de 2? Propiedades de las sumatorias. Las vimos el taller pasado. 2n's, muy bien. Para los que no, esto es una propiedad que voy a enunciar por acá. La sumatoria de una constante es la constante por n, por el valor que tengas encima de la sumatoria. Entonces, 2 es una constante, entonces me va a quedar 2n. Listo. Y al distribuir la sumatoria para el 4i sobre n, me va a quedar más, sacando como constante 4 sobre n, me va a quedar 4 sobre n, sumatoria de igual 1 hasta n de i. Recuerden que la sumatoria solo depende de i. Entonces, como 4n es una constante, la puedo sacar ahí fuera de la sumatoria. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se está viendo bien el tablero? ¿Me están escuchando bien? Cualquier cosa me dicen. Listo. Entonces, ¿ahora qué seguimos haciendo? Simplificar lo más que podamos. Entonces, vamos a multiplicar 2n por cada elemento de esta suma. Me va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito. 2 por 2, 4. N sobre n, se cancelan las n's. Más 2 por 4, 8. N por n, n al cuadrado. Listo. Sumatoria de igual 1 hasta n de i. Aquí inclusive simplemente hice un paso extra que fue sacar ese factor común al principio. Miren que volvimos más o menos a lo mismo. Si aquí hubiéramos aplicado la propiedad de que 4 sobre n es una constante y la multiplicamos por n, se cancelan las n's y quedamos en 4. O sea, simplemente hice un pasito extra, pero simplemente es para que repasemos propiedades. Y ahí repasamos el factor común. Entonces, ¿qué nos queda por hacer, muchachos? La idea de todo esto es reducir la sumatoria en factores de i y convertir esa sumatoria de i
en términos de n, para poder al final aplicar el límite. Entonces, recordemos otra propiedad, o mejor dicho, una identidad, y es que la sumatoria de igual 1 hasta n de i es n por n más 1 sobre 2. ¿Alguien me confirma? Esa la apliqué de memoria, de mamaria. A ver, yo busco por acá. Sí, es esa. Entonces, aplicando esta identidad, donde esté la sumatoria de igual 1 hasta ahí, la reemplazamos por n por n más 1 sobre 2. Entonces aquí simplemente la voy a borrar. Y esto queda multiplicado por n más 1 sobre 2. ¿Qué nos queda por hacer? Simplificar esta multiplicación. Entonces voy a volver a continuar por aquí arriba. Entonces me queda límite de n cuando tiende a infinito de 4 más 8 sobre n al cuadrado por n, n al cuadrado. N por 1, n sobre 2. ¿Qué nos queda por hacer? Acabar de simplificar esa multiplicación. Entonces, otra vez, límite de n cuando tiende a infinito de 4 más, aquí se simplifica. 8 dividido 2, me queda 4 por n al cuadrado más n sobre n al cuadrado. Estoy haciéndolos un poquito largos para ver si se dan cuenta de unas bobitas. Que aquí pudimos haber cancelado este cuadrado con esta n. Entonces aquí, pues, un paso extra que era innecesario es sacar factor aquí, factor común arriba, que me quedaría n por n más 1. O sea, lo mismo, volver a lo mismo de acá. Y cancelar esta n el denominador con una del numerador. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito de 4 más 4 por n más 1 sobre n. Hasta aquí todos llegaron bien. Ninguno se perdió en el bosque de la chinita. ¿Vamos claros? La idea es reducirlo lo más que pueda. Entonces aquí vemos que ya reducimos eso demasiado. O incluso para aplicar el límite mucho más fácil, voy a distribuir esta n como común denominador. Entonces me va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito de 4 más 4 que queda igual, y me va a quedar n sobre n más 1 sobre n. Listo, nada raro. Dividí esta n para cada elemento del paréntesis. Entonces n sobre n me da 1. Y todo esto me va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito de 4 más 4 por 1 más 1 sobre n. Entonces, todo el trabajo que hicimos aquí, muchachos, simplemente fue para llegar a tener una n, a tener 4 más 4 por 1 más 1 sobre n. Aquí simplemente la reescribo. Y ahora sí apliquemos el límite. ¿Cuánto me hace el límite? ¿Cuánto me hace el límite, muchachos? El límite de n cuando tiende a infinito de 4 más 4 por 1 más 1 sobre n. Muy bien, Jefferson, nos da 8. ¿Por qué? Recordemos que 1 sobre infinito es aproximadamente o es igual a 0. Entonces, una manera para encontrar el límite es simplemente evaluar directamente. Entonces, 1 sobre infinito es 0. 0 más 1, 1. 1 por 4, 4. 4 más 4, 8. Entonces aquí descubrimos que este límite es 8. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que el área bajo la curva es 8 unidades cuadradas. ¿El área bajo quién? Recordemos que fue el área de bajo la curva y igual a 2 por x. En el intervalo 1,3. Entonces, el área que encontramos, muchachos, fue el área más o menos de esto. Supongamos que esta es y igual a 2 por x en el intervalo 1 a 3.
Entonces, toda esta fue el área que encontramos bajo la curva. ¿Difícil el ejercicio, muchachos? Es simplemente partir de la definición y empezar a simplificar. No es nada difícil, es simplemente hacer bastantes ejercicios. Se vuelve incluso muy mecánico. ¿Todos vamos bien hasta acá? Sí, pues yo como para seguir, dejando la parte mecánica en síntesis, lo que se hace es, bueno, dejar todo, pues la I como en términos de n y ya para poder encontrar el límite, ¿cierto? Exacto. Entonces, si quisiera resumirlo como en pasos, que no recomiendo mecanizar, pero como en pasos es partir de las condiciones que nos dan, de la función, el intervalo y en cuántos rectángulos, pues la mayoría es infinito. Y a partir de eso, del intervalo de la función, encontrar el delta de x y el x sub y. Y ya reemplazar en la definición de la suma de Riemann o del área bajo la curva. Y empezar a simplificar y poner todo en términos de n. Esa es la idea, poner todo en términos de n. ¿De qué se tienen que apoyar mucho, muchachos? Es de las identidades de estas de la sumatoria. De que la sumatoria igual a 1 de i es n por n más 1 sobre 2. También está la de i al cuadrado, la de i al cubo y hay otra. Pero sí, la que más van a utilizar son la de i al cuadrado y la de i al cubo, para que se las vayan aprendiendo. O sea, la idea es reducirla a alguna de esas tres, porque esas tres ya no las sabemos. Y esa reemplazarla para tener todo en términos de n. Y luego calcular el límite. Entonces, para calcular el límite, pues ya ahí sí pueden sacar cualquier truco bajo la manga, que el L'Hopital, o empezar a factorizar, pues dependiendo del caso que tengan, pueden aplicar lo que quieran para resolver el límite. Listo, vamos bien. Entonces, la mayoría de ejercicios simplemente siempre nos dan función e intervalo. A partir de ese intervalo encontrar delta de x y x sub. Miremos este ejercicio del parcial viejo, que se levantó a más de una persona, qué pecado. Pero es por eso, porque hicieron tantos ejercicios de este tipo que mecanizaron todo. Pero en el parcial, partiendo de la misma definición y de la misma idea, les dijeron, yo ya no quiero que me encuentre el área, quiero que me encuentre la función. Y todos, ay, marica, ya nos violaron. Pero antes de eso, quiero recordarles que esta definición del área bajo la curva es nada más y nada menos que la integral definida. La integral de AB de la función f de x por delta, por diferencial de x. Y esto es casi igual al límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n de f de x sub i por delta de x. Esta es la definición formal de la integral. En el ejercicio, esperen, busco aquí el enunciado. El ejercicio lo que pedían era encontrar esta función. O sea, teníamos que venirnos desde esta definición a armar la integral. Ni siquiera había que resolver la integral, solo armar. Listo. Entonces, primero no va a ser ese, va a ser uno más sencillo para que comparemos qué pasa en ese otro, en ese ejercicio del parcial. Es muy similar. Entonces ya lo que tenemos que hacer es venir desde el límite a la integral. Entonces nos están diciendo, interprete como integral definida. ¿A quién? Nos están diciendo el límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria de igual 1 hasta n, ¿de quién? De 36 sobre n más 24i sobre n más 4i al cuadrado sobre n al cubo, aquí es cuadrado. Y esto es lo más importante, que nos dan el intervalo. Con la idea que vamos a hacer este ejercicio, es con la idea que se hace ese ejercicio del parcial pasado. Solo que en ese ejercicio no nos daban el intervalo. Y eso es muy importante, el intervalo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la idea de este ejercicio no es resolver este límite, sino expresar este límite como la integral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para expresar esto como integral? Encontrar la función, nada más. ¿Por qué? Recordemos que esto tiene que ser igual a la integral de a b
de cierta función, por de diferencial de x. El a y el b ya lo tengo, ya me lo dieron, es el intervalo. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que encontrar? La función. ¿Cómo encuentro esa función? A partir de la definición formal. Entonces, ¿cómo voy a empezar yo? Yo sé la definición del límite. Límite n cuando tiende a infinito de igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x. O sea, lo que está dentro de la sumatoria es la función evaluada en cierto punto por el delta x. Pero a mí ya me dieron todo eso, por así decirlo, multiplicado. O sea, esto tiene que ser igual a esto otro. ¿Queda claro? Así es como vamos a partir de este ejercicio. Para empezar a encontrar esta función, que es la que necesitamos para expresarlo como integral. Entonces, a partir de esta definición, siempre partimos de la definición, yo me voy a dar el lujo de decir f de x por delta de x tiene que ser igual a lo que me dieron, a 36 sobre n más 24i sobre n al cuadrado más 4 por i al cuadrado sobre n al cubo. Listo. ¿Qué más podemos conocer nosotros de acá, de acuerdo a lo que nos dieron, a los datos que nos dieron? Recuerden que la función es lo que necesitamos. Entonces, lo que podemos encontrar es muy bien el delta de x y el x sub i. ¿Quién es el delta de x? Es b sobre a menos n. O sea, 7 menos 5, 2. Sobre n. ¿Vamos bien hasta acá? Listo. Y el x sub i aquí es muy importante, porque el x sub i no lo vamos a reemplazar directamente acá. Esto es lo que necesitamos. Entonces a esto no le vamos a manipular, lo tenemos es que despejar. El delta x ya lo tenemos. Pero ¿qué es lo otro que yo no conozco acá? ¿Qué es? ¿Alguna idea? Las i's. Yo no conozco las i's. Yo necesito poner eso como en términos de las n's, o mejor dicho, de las x. ¿Y de dónde voy a reemplazar esas i's? Del x sub i. O sea, yo sé que el x sub i es a. A es 5 más i veces el delta de x, que es 2n. Y de acá, de esta ecuación, yo voy a despejar a la i. Entonces, i va a ser 5 que está sumando, pasa a restar. Entonces, me va a quedar x sub i menos 5. Y esto por 2 sobre n. Esta n pasa a multiplicar y el 2 pasa a dividir. Entonces, la i es x sub i menos 5 sobre 2. Todo esto por n. Listo. Entonces, la idea es que no nos dejemos confundir de esa x sub i. ¿Listo? ¿Me podría repetir lo del delta de x? Juan Pablo, sí. El delta de x lo encontramos con la formulita que conocemos. B menos a sobre e. ¿Quién es b? Es 7. Ese intervalo no lo dieron. Y a es 5. 7 menos 5, 2. Y sobre n. Y el x sub i también, lo mismo, formulita. Entonces, hasta aquí ya encontramos la i y encontramos el delta x. ¿Qué voy a hacer? Voy a venirlo a reemplazar en esta ecuación que armé. Entonces me va a quedar f de x sub i, que es acá igual, y delta x. Delta x es 2 sobre n. Eso es igual a 36 sobre n más 24 sobre n al cuadrado por i. Pero es que i ya lo tengo. I es x sub i menos 5 sobre 2 por n. Si se enredan mucho con esa i pequeñita de la x, entonces se la borra. No va a afectar en nada. ¿Listo? Entonces borrémosla para que trabajemos más tranquilos, sin tanta contaminación visual. Andrés, a la i la encontramos. El x sub i lo encontramos de forma a más i veces delta de x. Y simplemente lo que hicimos fue despejar la i de i. Entonces aquí todo esto es el proceso para despejar a la i. Y llegamos a esto. Entonces ya reemplazamos a la i en esta primera parte. Nos falta más 4 sobre n al cubo por i al cuadrado, o sea, x menos 5 sobre 2 por n, todo eso al cuadrado.
Listo. Negativo, ¿dónde? Valeria. Negativo, negativo, ¿dónde? Al despejar y. Sí, es x menos 5. Sí. El 5 que está sumando pasa a restar a la x. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Queda claro, Valeria? Ah, listo. Bueno. Entonces voy a borrar todo esto que ya está como estorbando. Entonces quedamos en esto. ¿Qué nos queda por hacer? Simplificar. Miremos qué podemos eliminar. Un n del n al cuadrado se va con este n que está multiplicado. Entonces reescribamos. F de x por 2n. Ay, Dios mío. Por 2 sobre n igual a 36n igual, que queda igual, más 24 sobre n, porque me quedó una. Eliminé uno con el que está aquí arriba, me queda uno abajo. Por x menos 5 sobre 2. Más 4 sobre n al cubo. Y elevemos todo esto al cuadrado. Entonces me va a quedar n al cuadrado, por x menos 5 sobre 2, todo eso al cuadrado. Recordemos sus propiedades, que si yo tengo a por b a la n, mejor dicho el cuadrado, porque no se me confunda, o a cualquier exponente, es lo mismo que decir a al cuadrado por b al cuadrado. Listo. María José, ¿estás en el grupo de WhatsApp? Si no, ya envío aquí el link rápidamente. Ah, yo envío por ahí el link. Yo lo pongo en la descripción del grupo. Listo, entonces tranquilito. Entonces, muchachos, ya llegamos acá. ¿Qué más podemos eliminar? Podemos eliminar un n al cuadrado con 2d aquí abajo. Entonces, aquí abajo me queda simplemente 1. Reescribamos todo. F de x es igual 2 sobre n igual a 36 sobre n más 24 sobre n por x menos 5 sobre 2 más 4 sobre un n que me quedó por x menos 5 sobre 2 al cuadrado. ¿Ven cómo ya tenemos todo como más limpiecito, más clarito? Entonces, ¿qué nos queda para hacer? ¿Cómo acabamos de despejar esas? Estas que la función. ¿Qué nos está estorbando? Ah, sí, esperen, ya les comparto el link. Ese es el link. Listo, ahí se pueden agregar. Bueno, la n es un problema, pero ya vamos a ver que eso se va a eliminar de una manera muy bonita. Lo que me le está estorbando al f de x es este 2 sobre n que está multiplicando, que es en realidad el delta x. Entonces despejemos esto. Entonces f de x es igual. Un truquito para no pasar a dividir todo eso. Cuando tengan un fraccionario que está multiplicando y lo quieran pasar a dividir, póngalo multiplicando al otro lado, pero al revés. O sea, n sobre 2. Es mucho más fácil de ver. 36 sobre n más 24 sobre n, x menos 5 sobre 2 más 4 sobre n, x menos 5 sobre 2 al cuadrado. Y aquí ya vemos que como este n sobre 2 tiene que multiplicar a cada elemento de esa suma, se va a cancelar esta n con esta n y esta otra n. O sea, ya cancelamos todas las n. ¿Qué nos queda por hacer? Dividir cada elemento de esa suma por 2. Entonces, f de x es 36 sobre 2, 18. 24 sobre 2 es 12, que multiplica a x menos 5 sobre 2. Incluso podemos simplificarlo más. 12 sobre 2 es 6. Entonces queda 6 por x menos 5. Más 4 sobre 2, perdón, 4 sobre 2 es 2. Y 2 sobre 2 es 1, entonces me va a quedar más x menos 5 al cuadrado. ¿Claros hasta acá? Hice dos simplificaciones ahí en un solo pasito.
último término no está malo. Este. No, ¿por qué? Recordemos, este 2 distribuye para cada término. Entonces sería 4 sobre 2, 2. Y 2 sobre 2, 1. Entonces me queda simplemente x menos 5 al cuadrado. Ese cuadrado no se distribuye en la suma. ¿Cuál cuadrado? Este cuadrado solo es para este paréntesis. No sé si eso te refieres, Jefferson. Creo que sí. Listo. Ah, muchachos, otra cosa, espérenme. Rápidamente. Les voy a enviar el link de asistencia. En ese link, pues les piden mi nombre, que me califiquen y lo más importante es el correo. Ese correo, pues, por favor, metan el de la universidad para nosotros ir armando la base de datos de los que están asistiendo para compartirles los horarios y las grabaciones por parte de antivirus. Que las grabaciones les quedan, son a ellos y ellos ya son los encargados de enviarse. Entonces, por favor, para que vienen eso si necesitan salirse. Entonces, hasta aquí vamos muy bien. Reescribamos esto por acá. Entonces nos quedó que f de x es 18 más 6 por x menos 5 más x menos 5 al cuadrado. Listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplificar lo más que podamos. ¿Cómo podemos simplificar eso, muchachos? Haciendo distributiva en el 6 por x menos 5 y luego resolver el binomio Ah, bueno, cuadrado. sí. Esperen, aquí tengo un error, sí. Ya les comento. Esperen que sí, me salté un pasito importantísimo. Todo está bien, solo es aquí al final. Jefferson sí tenía razón, decía a qué se refería. Entonces, este 2 divide acá constante. Entonces queda 4 sobre 2 me da 2. Que multiplica a x menos 5 sobre 2 al cuadrado. Es que todo esto está al cuadrado. Entonces, si yo quiero sacar este 2, él no sale como 2, él sale como 2 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es 4, él sale como un 4. Entonces, aquí no me queda 1, sino que me queda 2 cuartos, o mejor dicho, un medio. Listo. Ahí sí tenía un errorcito. Muchas gracias, Diegas. Lo cogí tarde. Entonces, muy bien. Alison creo que fue la que habló, nos dijo que distribuyéramos este cuadrado. Entonces, ¿cómo distribuimos eso, muchachos? ¿Cuánto a? ¿Quién es bueno para hacer esos cálculos? Aquí simplemente reescribí. Entonces es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 10 por x, más el segundo al cuadrado, 5 por 5, 25. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que estamos melos. Muchachos, entonces ya lo que queda acá ya es muy sencillito, muy facilongo. Es simplemente distribuir este medio acá, este 6 acá, y hacer términos semejantes, sumar los términos semejantes, x al cuadrado con x al cuadrado, las x con las x y las constantes con las constantes. Ese ejercicio los dejo. Nos va a dar de que f de x es 1 medio de x más 1 al cuadrado. Listo. Al sumar y restar todo eso y factorizar, vamos a llegar a esto, a una forma demasiado pequeña. ¿Y esto qué es? Esta es la función que estábamos buscando. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? Expresar esa sumatoria de la que partimos al principio como una integral. Entonces, la integral, el intervalo no lo dan. El intervalo, recuerden que era de 5 a 7. Y la función, que era lo que estábamos buscando, es 1 medio por x más 1 al cuadrado por diferencial de x. Y esta sería la respuesta. Esto es lo que nos estaban pidiendo, encontrar esa función. Entonces vean que es otro tipo de ejercicio de sumatoria de rima, no simplemente encontrar el área. Es partir de esa sumatoria para encontrar la función para la integral. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Vamos bien, Melos? Creo que sí, están muy tesos este año. Les sirvió las vacaciones. A ver, te miro chismoso por aquí.
los que están aquí en andan. Hay mucha gente, me gusta. Entonces, el semestre pasado, creo que fue el pasado o el antepasado, cayó un ejercicio de estos en el parcial. Incluso yo lo había hecho días antes a ese parcial. Pero ¿qué pasa? En ese parcial quitaron un dato que era clave. Quitaron el intervalo. Y ustedes vieron que para empezar este ejercicio necesitamos el intervalo para encontrar el delta X y el X o Y. Y con el X o Y encontrar la Y. Entonces ustedes dirán, ay, entonces ¿cómo se hace ese ejercicio si no tiene el intervalo? Muchachos, si a ustedes les hace falta un dato, sin miedo, trabajen con letricas. Es prácticamente lo mismo. En vez de números van a tener letras. Entonces ahora sí, hagamos el ejercicio de ese parcial. Que lo más probable es que de pronto vuelva a caer un ejercicio similar. Entonces nos dicen, a ver, nos dicen, escriba el límite como integral. Y el límite era este. Límite de n cuando tiende a infinito de la sumatoria igual a 1 hasta n de 96 por n, perdón, sobre 2n más 4i al cuadrado. ¿Listo? Eso era todo el ejercicio del parcial. Creo que era el primer punto. Escriba esto como integral. Y ya no les daban nada más. Nos hace falta el intervalo. Entonces, aquí, adicionalmente, pues ya sabemos que esto tiene que ser igual a la integral de a hasta b de f de x por diferencial de x. Entonces, en el ejercicio anterior nos daban el a y el b. Entonces, era mucho más sencillo porque teníamos que encontrar solo la función. Aquí ya también tenemos que encontrar el a y el b. Pero eso, pues, no es complicado. Esperen que nunca lo hice, entonces, que me trago un pasito o me equivoco en una bobadita, consideración. También lo voy a hacer aquí otra vez con ustedes por primera vez. Entonces, aquí, muchachos, ¿cuál es el truco? Es que no vamos a trabajar con el intervalo numérico. Vamos a trabajar con el intervalo genérico. Vamos a decir, el intervalo es AB. Entonces, supongamos que yo a y B lo conozco. Entonces, el delta X, ya sé que es B menos A. ¿Sobre quién? Sobre N. Y el X sub Y es A más Y veces delta X. ¿Listo? Y el delta X ya lo conozco. Entonces, esto es A más Y veces B menos A sobre N. Vea que aquí ya estoy empezando yo a construir mi ejercicio, con lo único que tengo, que es la definición, las formulitas que me enseñaron. Entonces, por definición, y como ahorita empezamos el otro ejercicio, yo voy a decir que f de x por delta de x, recordemos que f de x por delta de x es siempre lo que está dentro de la sumatoria. Entonces, esto tiene que ser igual a lo que me dieron, a 96 por n sobre 2 por n más 4 por i al cuadrado. ¿Qué empiezo a hacer yo ahora? A reemplazar el delta de x, que es b menos a sobre n, y a despejar el i. Y a empezar a mover ahí ese chorrero de b's y a's y de n's para llegar a algo que tenga x. Entonces, despejemos de aquí la i. Entonces, primer paso, despejemos la i. Recordemos que esto es x. Entonces, esta que está sumando pasa a restar. Entonces va a ser x menos a igual a i por b menos a sobre n. Y ese b menos a sobre n que está multiplicando pasa a dividir, o mejor dicho, y es igual a n sobre b menos a por x menos a. ¿Está claro? Es más fácil pasar el fraccionario al revés que poner una fracción sobre otra fracción. Es más tedioso para la vista. Entonces ya tenemos el i y tenemos el delta x. Reemplacemos en mi definición. Entonces f de x es lo que yo quiero. Delta de x lo tengo. Delta de x es b menos a sobre n.
igual a 96 por n sobre, voy a abrir aquí uno grande, 2 por n más 4 por i. Pero i es todo esto. Y es n por x menos a sobre b menos a. Los agrupé ahí en un mismo paréntesis. Y todo esto al cuadrado. Hasta aquí ya vamos bien cómo se iniciaba el ejercicio. O sea, lo duro era iniciar el ejercicio. Ya el resto es hacer prácticamente lo que hicimos en el anterior. Empezar a elevar al cuadrado, sumar términos semejantes, cancelar unas cosas, cancelar otras cosas y llegar al f de x. ¿Listo? ¿Vamos bien o hay alguien quedado? Yo me enredé un poco. ¿En qué parte? Ahí en la parte, pues, después que sacas el i. El i. Ah, El i, bueno. sí. Recordemos que x sub i, simplemente le quité el subíndice a la x para trabajar más cómodo, para que no se me enreden con esa i. El x sub i por definición es a más i veces delta de x. Y delta de x ya lo conozco, delta de x es b menos a sobre n. Entonces lo reemplacé ahí. ¿Qué me quedó? X sub i igual a por i veces b menos a sobre n. Y ya despejé la i. Pasé el a restar a la x. Y lo otro lo pasé a dividir, que es lo mismo que pasarla a multiplicar, pero al revés. ¿Queda claro? Ya haber tenido la i, la reemplacé acá en la fórmula que armamos. ¿Queda claro? Sí, Listo. Hasta aquí creo que vamos bien. Este camino que planteé aquí al principio es un camino viable, pero es un camino basándonos en el ejercicio anterior. ¿Cuál es la diferencia del ejercicio anterior a este? Que en este ejercicio no tenemos el intervalo, no tenemos SB ni SA. Entonces, si tomamos este camino, nos va a ser un poquitico más complicado llegar al resultado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a hacer una pequeña variación. Y es que todavía no va a reemplazar ese i. No lo voy a despejar todavía, lo voy a dejar igual. Voy a dejar aquí así, al x sub i, y no va a reemplazar a la i. O sea, aquí me voy a quedar con f de x por el delta de x, que ya vimos que es b menos a sobre n, y eso va a ser igual a 96 por n, perdón, sobre 2n más 4i al cuadrado. Todavía no va a reemplazar ese i. ¿Por qué? Eso pues ya sí es como de perro viejo, que aquí ya me acabé de acordar, pero ustedes rayando se van a dar cuenta como porque es más fácil este caminito. Lo que yo voy a hacer es que, si ustedes se fijan, a esta parte de aquí abajo, al denominador ese 2n más 4i, se parece a este x sub i. O sea, aquí este primer término se parece como si fuera la a. Y este 4 se parece como si fuera a b menos a sobre n. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer como que se parezcan un poquito para reemplazar directamente todo este término por x acá. ¿Cómo va a hacer eso? Aquí lo único que vemos que está estorbando a este denominador para parecerse a este x sub i es que el x sub i, el primer término es una constante sola, no tiene n. Y aquí yo tengo un 2n. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a deshacer de esa n para que la a se parezca al 2. Y así hacer una igualdad para poder encontrar rápidamente quién es A y quién es B. Entonces, para eso, ¿cómo me puedo deshacer yo de esa n, muchachos? Voy a borrar acá y voy a volver a copiar el x. El x acá. El x es A más i veces B menos A sobre n. ¿Cómo puedo yo deshacerme de este n? Multiplicar y dividir por n. Muy bien, Jefferson. Pero es mucho más sencillo sacar factor común. O sea, es prácticamente lo mismo. Entonces voy a sacar factor común a la n de acá. Entonces, f de x es que multiplica a b menos a. Mira, aquí no voy a... Sí, a b menos a sobre n
igual a 96n, que ese sigue igual, y voy a sacar factor común. Entonces, como todo eso está al cuadrado, ¿cómo va a salir el n? Va a salir también al cuadrado. Entonces va a quedar n al cuadrado, 2 más 4i sobre n. Todo esto al cuadrado. Recuerden que cuando uno saca factor común, es sacar ese factor común y dividir en cada término. Entonces, si yo divido 2n sobre n, me queda 2. Y el 4i, como no tiene factor común n, simplemente lo divido por la n. ¿Y por qué salió el n al cuadrado? Pues simplemente porque estaba adentro de algo elevado al cuadrado. ¿Queda claro ahí cómo hicimos ese factor común? O lo repito con más palabras. Sí, lo puedes repetir, por favor. Repetilo, por favor. Listo. Entonces, aquí es que hice dos pasos en uno. Entonces, primero saquemos factor común. El factor común sería n, que multiplica 2 más 4i sobre n. Todo esto al cuadrado. Para rectificar, si usted hizo un factor común adecuado, vuelva a multiplicar y te tiene que dar lo anterior. Entonces, 2 por n, 2n. N por 4i. 4i por n. Sobre n se cancelan las n y me queda el 4i. Entonces ahí lo hicimos bien. El factor común que ustedes saquen, si hay algún término que no lo tienen, simplemente dividen por ese término. Y al ya elevar al cuadrado, pues queda n al cuadrado y todo este paréntesis al cuadrado. ¿Queda claro? Ahí como lo hicimos. Muchachos, o lo vuelvo a explicar. Bueno, No, bien. listo. Entonces, aquí se nos van a cancelar un par de cositas. Primero vemos que se nos va a cancelar este cuadrado con esta n de arriba. Y vemos que este término que hay dentro del cuadrado se parece mucho a esto. Vemos que la a hace el papel de 2 y la i, pues la i sigue siendo la i, pero el 4n hace el papel de b menos a sobre n. Entonces yo puedo igualar esas dos cosas porque prácticamente son las mismas. Entonces yo puedo decir que 2 más 4i sobre n tiene que ser igual a a más i veces b menos a sobre n. Y despejar b y a. O no, ni siquiera. Aquí ya sabemos quién es a. ¿Quién es a, muchachos? ¿Quién es a? El 2. El 2. Aquí ya sabemos que a es 2. Simplemente comparando esto, digamos que esto es la x. Entonces, si esto es la x y esto también es la x, yo puedo comparar sus valores. Vemos que el único constante o el término solito es el 2. Y aquí es la a. Entonces, a es el 2. Y todo lo que acompaña a la i, sí lo puedo igualar. Entonces, aquí 4 sobre n tiene que ser igual a lo que acompaña a la i en este otro lado. O sea, b menos a. Pero a ya lo conozco, lo acabo de conocer. Es 2 sobre n. Entonces, aquí las n se cancelan. Y me va a quedar una ecuación, la más sencilla de todos. B menos 2 igual a 4. Pasando ese 2 a sumar, me va a quedar de que B es igual a 4 más 2, 6. Entonces aquí ya lo que hice fue encontrar esas dos constantes. A, que es 2, y B, que es 6. ¿Queda claro cómo hicimos este planteamiento acá? Repite, por favor. Bueno, lo repito. Al principio reemplazamos simplemente el delta X aquí a la izquierda y sacamos un factor común a la derecha. Nada más. O sea, la expresión de la derecha fue la que nos dieron. Pero nosotros nos dimos cuenta, nosotros sacamos el x y dijimos, el x sub i es igual a más i veces b menos a sobre n. Pero nosotros caímos en cuenta de que este denominador y el x sub i se parecen mucho. Entonces lo que hicimos fue que se parecieran más. Sacamos de factor común a las n's para que nos quedara 2 más 4i sobre n. Y eso es exactamente igual a más i veces b menos a sobre n. Entonces ahí nosotros podemos comparar esos dos valores.
Vemos que la constante que está sola, la que está sumando a la i, es 2. ¿Y cuál es la que está sumando acá? Es la a. Entonces yo puedo decir con toda libertad de que a es 2. Y ya igualo lo que acompaña a la i. 4 sobre n. 4 sobre n es igual a b menos a sobre n. Y a ya lo conozco. A es 2. Entonces despejo b, que sería b igual a 4 más 2, que es 6. Entonces simplemente fue comparar una ecuación que conocemos desde el principio, que es una fórmula, con la función que me dieron, o sea, con lo que está dentro de la sumatoria. Con eso conozco a A y a B. Ana, sí, levantaste la mano, pregunta. Te pregunto, ¿no afecta que lo que está dentro del paréntesis esté al cuadrado con los resultados de A y B? No, no afecta, porque es que ese cuadrado no lo estamos botando, ese cuadrado va a quedar ahí solito. O sea, pues va a seguir siendo el cuadrado. O sea, ya vas a ver a lo que me refiero. ¿Listo? No, no afecta para nada. Si fuera un cubo o a la 4, no afecta, porque estamos es comparando lo que está dentro. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, como ya tengo a B y a A, voy a reemplazarlos aquí al lado izquierdo. Entonces, marcar f de x es, que multiplica, perdón. 6 menos 2, b menos a, 6 menos 2 es 4 sobre n. Y al otro lado me quedó 96 sobre un n que multiplica 2 más 4i más 4i más 4i sobre n al cuadrado. Entonces, yo paso este n a multiplicar, se va a cancelar con este del denominador. Y me va a quedar 96 sobre 4. ¿Cuánto es 96 sobre 4? ¿Quién tiene el calculador en la mano? 96 sobre 4. 96 sobre 4 es 48. No. 24, sí. 24 sobre 2 más 4i sobre n al cuadrado. ¿Listo? ¿Y esto que está dentro del cuadrado qué es, muchachos? Es el x. O sea, lo que hicimos fue encontrar el a y el b que satisfacieran la ecuación x sub i. X sub i es a, pero a es 2. Más b menos a, que es 4 por i sobre n. O sea, todo lo que está aquí adentro del cuadrado es el x. Entonces esto es igual a 24 sobre x al cuadrado. Todo esto es x. X. Entonces, ¿qué hicimos, muchachos? Ya acabamos el ejercicio. O sea, este ejercicio es más fácil de lo que parece. Que sí es un poquito difícil llegar a esa idea de, si estas cosas se parecen, comparemos. Y la comparación es totalmente válida, porque al yo hacer la comparación voy a satisfacer las dos ecuaciones que a su vez van a satisfacer todo el ejercicio. Entonces, ¿cómo quedaría el ejercicio resuelto? Quedaría de que esa expresión de la que partimos es igual a la integral de a b. Y a es 2, b es 6 y la función es 24 sobre x al cuadrado por el delta x. Entonces vean que el cuadrado no se perdió en ningún lado. Terminó siendo parte de la función. ¿Queda claro? Este ejercicio lo repetimos antes del parcial, tranquilos. Entonces los retos a que vuelvan y lo hagan ustedes y les tienen que dar pues lo mismo. Melos con este ejercicio. Si lo entendieron, créanme que están tecitos. Este ejercicio el semestre pasado ni siquiera lo expliqué en la segunda clase, eso fue ya casi al final, para el primer parcial. Entonces, están tesos, muchachos. No se me asusten para ese parcial, ustedes son muy capaces. ¿Vamos bien? Bueno, a mí me gusta que hablen. Pero entiendo la timidez. Aquí pueden decir lo que sea. Oye, una Dímelo. pregunta, ¿cómo quedó la integral? Qué pena, es que La borré. cayó el internet. Sí. Quedó la integral de 2 a 4, 24 sobre x al cuadrado, diferencial de x. ¿Listo? Este otro 6. ¿Cómo?
No era de 2 a 6. Ah, sí, 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 2 a 6, perdón. Gracias, ¿quién habló? Kiyogu. De 2 a 6. Muchas gracias, están muy atentos. Bueno, Gracias. pues, ese es como un ejercicio de esta primera partecita que suelen evaluar bastante. Han caído, sí, como los últimos 3 anteriores semestres, un ejercicio de este mismo tipo. Entonces ya saben cuál es la idea, para que no se encorchen. Y si les cae uno que les dé el intervalo, pues mucho más fácil, ahí no tienen que comparar, solo es reemplazar, eliminar n's y ya salió para pintura. Entonces lo que quiero que veamos ahora es ir avanzando. Este primer tema simplemente es una introducción para la integral. Lo que nos interesa ahora es empezar a estudiar la integral y todas las formas de resolverlas. Entonces me voy a ir adelantando un poquito a los profes, si llegan mejor. Si llegan con más conocimiento a clase, mucho mejor. Entonces les quiero hablar es de las propiedades de la integral. De acuerdo a estas propiedades, que ahí vuelvo otra vez al tema del parcial, casi siempre suelen evaluar las propiedades, pues obviamente mediante un ejercicio. Entonces las propiedades es muy bueno entenderlas y no solo mecanizarlas. O sea, entenderlas quiero decir que cuando estén haciendo un ejercicio digan como, bueno, aquí apliqué cierta propiedad, aquí está otra. Y tenerlas muy en cuenta. Porque ahorita, ya en media horita vamos a hacer un ejercicio que de verdad es lo más sencillo de este mundo, pero parte de una propiedad, que si no la recuerdas o no te la sabes bien, pues es muy difícil resolver. Entonces voy a enumerar unas propiedades que son muy importantes. Desde aquí hasta para todas las materias, termodinámica, en termodinámica me salió mucho esta propiedad. Y es que si ustedes tienen una integral con los límites al revés, f de x por diferencial de x, ¿cómo creen que hago yo para invertir esos límites? O si ya vieron en clase cómo se hace para invertir esos límites. O sea, digamos que yo quiero invertir los límites de la integral. ¿Qué precio tengo que pagar yo por invertir esos límites? Con un menos. Entonces, si yo quiero invertir esos límites, simplemente pago un menos y la integral se me invierte. ¿Listo? No se nos olvide ese menos que tenemos que pagar por invertir la integral. Propiedad muy sencilla, muy fácil, pero es muy importante. Otra propiedad importante, no, pues en la definida es que si tengo una integral de AB y una constante, esto es lo mismo que decir la constante por la resta del límite superior menos el inferior. Muy sencilla también. Recordar que la integral cumple con la propiedad de linealidad, o sea, se distribuye para la suma y saca las constantes fuera de la integral. Y otra propiedad muy importante es que supongamos, con esta vamos a hacer el ejercicio ahorita, supongamos que yo tengo un intervalo, que es donde va a integrar, que va desde A hasta B. Pero supongamos, Felipe, sí, dime. me explica porfa esta propiedad de la constante cuando se multiplica por b menos a. Bueno, no, es una propiedad, o sea, no hay nada que explicar. Cuando tengas una constante, por ejemplo, la integral de 0 a 4, de 1 por diferencial de x, simplemente es 1, 4 menos 0, y ya. Esa propiedad surge de la integral, pues, indefinida, que es que si usted tiene la integral de 1, por ejemplo, simplemente esa integral es x. ¿Listo? Y si es definida, simplemente sería evaluar de un límite superior menos el inferior. O sea, simplemente si tienes una constante, multiplíquela por la resta del superior menos el inferior. Para esta otra propiedad, supongamos pues, que tenemos un intervalo de A hasta B. Pero supongamos que a esa función le pasa algo en un punto. En un punto, no tiene que ser en la mitad. En un punto cualquiera, pero es muy importante que ese punto esté dentro de ese intervalo.
Entonces, como a esa función le pasa algo en ese punto, yo no puedo integrar directamente desde A hasta B. Yo tengo que partir esa integral en dos. Entonces, yo puedo decir que la integral desde A hasta B de f de x por dx es simplemente la integral desde A hasta C, integral desde A hasta C, de f de x por dx, más la integral del otro pedacito, desde C hasta B, de f de x por dx. Esta propiedad, pues aunque uno empieza a aplicarla pues muy a la berraca, muy de memoria, pues muy intuitivamente, es muy importante. Esta se aplica bastante para el segundo tema del curso, para áreas y sólidos de revolución. Y ya vamos a ver un ejemplo para aplicar esta propiedad. Pero esta propiedad es muy importante, es que saber que yo puedo partir un intervalo en muchos intervalos y la integral de todo ese intervalo grande va a ser la suma de la integral en todos esos subintervalos. ¿Queda claro? Entonces, también otra propiedad, aunque no voy a mencionar todas, otra que es muy interesante, es que sale del teorema del sándwich. Recordemos que si yo tengo una función más pequeña que otra, si yo aplico pues la integral, si calculo la integral, a ambos lados pues va a quedar igual, va a quedar que la integral de la pequeña tiene que ser más pequeña que la integral de la grande, nada más. Entonces, hagamos un ejemplito, esperen, yo busco un ejemplo. Que si me pongo a inventar ejemplos, siempre invento los duros. ¿Queda claro todo hasta acá en este momento? Entonces las propiedades, siempre pues hago mucho énfasis en tenerlas en cuenta. A ver, ejemplos. Ah, sí, está muy bueno. Entonces nos dicen, ejemplo, sea una función continua en este intervalo. Hay una función que es continua desde 1 hasta 7. Y nos dicen, si yo sé que la integral desde 1 hasta 7 de f de x por dx es igual a 8. Y la integral de 7 hasta 3, voy a copiar así simplemente para no copiar tanto, es 6. Entonces calcule la integral desde 3 hasta 1 de f de x de x. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer este ejercicio, muchachos? ¿A qué se les parece? Pues ya los spoilé ahorita. Es con la propiedad que acabé de mencionar, de que uno puede partir un intervalo en subintervalo. Entonces, ¿cómo iría la partición de ese intervalo? ¿Desde 1 hasta qué punto? 1, 3, ¿no? Desde 1 hasta 3. Entonces iría desde 1 hasta 3, unido desde 3 a 7. Entonces, yo voy a integrar en ese intervalo. Entonces, como decía la propiedad decía, parte desde el A hasta el B. A es 1, B es 7, de f de x. Y eso tiene que ser igual a la subpartición de los intervalos, o sea, la integral desde 1 hasta 3. Aquí es muy importante el orden de los intervalos, hasta desde 3 hasta 7, de f de x. Entonces yo ya lo que tengo que hacer es apoyarme en los datos que me dieron. Entonces yo conozco esta integral. La integral desde 1 hasta 7 de la función vale 8. Ese dato me lo dieron. Y también me dieron que la integral desde 7 hasta 3 es 6. ¿Qué pasa acá? Yo aquí no tengo la integral de 3 a 7. Perdón, la de 7 a 3, tengo es la de 3 a 7. Entonces, ¿qué hago para que esta sea igual a esta? Le ponen menos. Le pongo el signo menos. Entonces pongo menos 6. Y vemos que la que me están preguntando es la integral de 3 a 1, pero yo tengo la de 1 a 3. Entonces, ¿qué hago? Le pongo el menos para invertir el intervalo de integración. Va a quedar la integral desde 3 hasta 1, fx de x. ¿Qué es la integral que yo necesito que encontrar? ¿Qué hago acá? Despejar, como si fuera una ecuación pues sencillita. Entonces, ¿cuánto nos daría así? A ojo, ¿quién sabe?
Despejar en la mente. Entonces sería 8 más 6, 14. Menos, quedaría menos 14. Entonces la integral desde 3 hasta 1 de f de x es menos 14. ¿Queda claro? Es muy sencillo. Los que perdían aquí, pues no creo. Este 6 pasó a sumar. 8 más 6, 14. Y este menos pasaba a dividir, entonces quedaba menos 14, que es lo que nos dio. Si quieren rectificar, si ese resultado está bueno, pues reemplace los 3 valores en la ecuación y se tienen que cumplir. Si no les das que se equivocaron por ahí sumando o restando. Listo. Un ejercicio demasiado sencillo. ¿Vamos bien? Vos tienes el taller que se mezcla la mano. No. ¿Quieren que hagamos algún ejercicio de ahí? Porfa, lo mandan al grupo. Si es que hay uno, pues es casi así igual a este, pero con los signos todos raros, entonces. Ah, no, mande ese y lo hacemos. Mándelo por el grupo de WhatsApp y ya mismo lo hacemos. No quiero adelantarme más en teoría. Yo tengo una preguntita. Sí. Si los límites de integración estaban de 1 a 3, ¿por qué se cambiaron de 3 a 1? Porque el ejercicio así nos lo pedía. El ejercicio nos pedía que encontráramos de 3 a 1. Esta era la pregunta. Encuentre ese. Pero es que siempre tenemos que partir como el orden principal del orden de la propiedad. Si parten así a lo que necesitan, de pronto se les olvida al menos de haberlo volteado. Entonces recordemos que la propiedad dice desde A hasta B es igual desde A hasta ese punto de la mitad más desde ese punto hasta B. ¿Cuál era A? A era 1, B era 7 y C era 3. Listo. Entonces, estos valores los reemplazamos en la propiedad original. Entonces quedaría desde 1 hasta 7, igual desde 1 hasta 3, más desde 3 hasta 7. Yo siempre recomiendo es partir como desde el orden de la propiedad. Y ya empezar a manipular la integral. Si hay que voltear los límites o pasarlos para el otro lado, porque es mucho más fácil y menos riesgoso de equivocarse. ¿Queda claro? Entonces aquí teníamos que voltear el 7, el 3, 7, porque el valor que nos daban era al revés. Entonces uno volteaba el intervalo y ponía el menos. Entonces por eso aquí aparecía menos 6. La integral de 1 a 7 era 8. Y como la que me pedían era la integral de 3 a 1, pero yo partí desde 1 hasta la 3, la volteo con el menos. Entonces aquí ya Ok, simplemente se mete el y ya la despejo. listo, muchas gracias. Listo. A ver si ya mandaron el ejercicio. ¿Quién me había preguntado? Este ejercicio lo acabo, o sea, literalmente acabamos de hacer. Entonces fue que no, sí me entendieron en este ejercicio. Este ejercicio es demasiado sencillo. Simplemente es poner unos menos y despejar. Vuelvo y lo hago. Ah, no, ese que yo no tuve por ahí como 10 minutos, entonces no sé. Mira, es que, o sea, fue lo que acabo de explicar, pero bueno. Partamos de la propiedad. Es desde A hasta B, igual desde A hasta C, que es ese punto que está por ahí dentro del intervalo, desde C hasta B. ¿Cierto? Entonces, usted viendo ahí los datos que te dan, ¿quién es A? Recordemos que A siempre es menor que B y C está entre los dos. Entonces, ¿quién es A? 1, A, 1, muy bien. ¿Y B? 7, 7. 7. ¿Y quién es C? 3. 3, muy bien. Entonces aquí ya reemplazaste los valores en la propiedad. Ahora, ¿qué necesitas hacer? Con los datos que te dieron, despejar lo que necesitas. Entonces la que necesitas es esta, pero al revés. Entonces, la integral de 1 a 7 te la dieron, es 8. Entonces, esto es igual a esto. Pero yo la que necesito es con los límites al revés. Entonces multiplico por un menos y ahí sí los puedo voltear. ¿Cierto? Y el otro dato que te dieron es la integral de 7 a 3, no la de 3 a 7. Entonces, ¿qué hago? Pongo otro menos. ¿Y cuánto es la integral de 7 a 3?
ese dato no lo dan, es 6. Entonces, ¿ya qué tienes que hacer? Despejar esta integral. Entonces, pasas este 6 a sumar, 8 más 14, es que 8 más 14, 8 más 6, 14. Y este menos pasa a dividir, queda menos 14. Entonces, la integral desde 3 hasta 1 de f de x es menos 14. Entonces, creo que quedamos claros todos. Hagamos otro ejercicio. Nos dicen, sea la función continua, eso es muy importante, sea la función continua en el intervalo de 2 a 5, nos dicen, encuentre la integral de 2 a 5 de f de x. Esta es la pregunta. Si sabemos esto, la integral de 2 a 5 es 2 veces f de x más 3 veces por dx, todo esto es igual a 17. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me están preguntando por la integral de 2 a 5. Sí, la integral de 2 a 5. Sí sabemos que se cumple esta ecuación. Entonces, ¿cómo hacemos? Aplicar propiedades. Sabemos que la integral se distribuye en la suma. Entonces me va a quedar la integral de 2 a 5 de 2 por f de x más la integral de 2 a 5 de 3. Aquí repasamos todas las propiedades que acabamos de ver. Igual a 17. Entonces recordemos que la integral saca las constantes. Entonces me va a quedar 2, integral de 2 a 5, f de x. ¿Y que cuál es la integral de una constante? La Es esa constante por exacto, la constante por la diferencia de los intervalos, 5 menos 2. Y esto es igual a 17, por la ecuación que me dieron. ¿Qué tengo que hacer ahora de acá? Despejar esta integral. Entonces resuelvo esto. 5 menos 2, 3. 3 por 3, 9. Entonces me quedaría la integral de 2 a 5 de f de x igual a 17 menos 9. Y este 2 que está multiplicando la integral pasa a dividir. Y ya, esa operación ahí que está ahí sería el resultado. ¿Hay alguno que no haya entendido? ¿O estamos bien? De momento era nada, ¿no? Integrar es muy fácil. Esto simplemente pues es un recorderis de las propiedades. Les recomiendo pues que vayan recordando cómo derivar. De momento entonces, hola hasta acá. ¿Hay Nice. alguien que no haya entendido? ¿Alguna pregunta? Hola, escuché que una niña habló, pero no la entendí. Sí, ¿me puedes repetir, porfa, desde el paso que hiciste el 5 menos 2? 5 minutos. Ah, sí. La integral de una constante. Ojo, aquí hay una constante, pero que multiplica a la función. Entonces yo puedo sacar esa constante, pero la función queda dentro de la integral. Aquí yo solo tengo una constante. Esa constante no está multiplicando a nada más. Entonces esa constante, la integral de esa constante es la constante por la resta de b menos a. ¿Y quién es b? Es 5 menos a, que es 2. Entonces eso da 5 menos 2, 3. 3 por 3, 9. ¿Listo, Kelly? Responde la pregunta. sí, entonces Excelente.